de lo que es la corriente alterna. Hay una, hay una película muy interesante que ha sido recabada justamente de hechos reales, en donde vemos la lucha, ¿no?, de AC versus DC. Y Nikola Tesla muere con la idea de tener una energía inalámbrica, ininterrumpida, y que sea fuente, ¿no?, de alimentación de la mayoría de nuestros dispositivos, ¿no? Entonces ha desarrollado uno de estos proyectos tan interesantes y tan innovadores, que muchas cosas se han dado en torno, ideas muy, en algunos casos, muy futuristas, ¿no?, alrededor de la figura de Nikola Tesla. Pero las comunicaciones inalámbricas son el origen justamente de las IoT. Las comunicaciones vía radio también. Por ejemplo, resalta la figura de Marconi, quien establece justamente los primeros radioenlaces con los que nosotros empezamos a desarrollar el tema de las comunicaciones vía radio. Posteriormente nos encontramos con un primer mensaje por ARPANET, que justamente origina el Internet global. Recordemos de que el ARPANET empieza a desarrollar justamente estas investigaciones, y la primera connotación que tiene es justamente compartir la información a través de una red interna que nos permita justamente desarrollar el concepto de la comunicación global. Posteriormente tenemos en 1979 la incursión del TCP/IP, quien lanza la comunicación de computadoras mediante la utilización del puerto Ethernet para poder realizar justamente la comunicación entre estas terminales. En 1990 nace la World Wide Web, a través de del protocolo HTTP y el servidor justamente web para poder realizar la primera comunicación. Y como observamos, en 1999 se habla por primera vez del concepto IoT. 1999. La UIT publica el primer estudio sobre IoT en el 2005, donde considera una nueva dimensión que justamente se vaya agregando al conjunto de conceptos que nosotros vamos a manejar en el tema de las comunicaciones. En el 2005 aparece un primer sistema embedido, que es Arduino, que promueve justamente el hardware libre. Y a consecuencia de esto vamos a tener el resto de los sistemas embedidos, que van a hacer de que nosotros tengamos un mejor conocimiento del manejo remoto de muchos estos elementos. El ESP32, vamos a tener un Raspberries en sus diferentes versiones, y ¿por qué no? Diferentes versiones posiblemente mucho más personalizadas, que hagan uso justamente de estos sistemas embebidos. Pero no debemos dejar de lado que cada uno de estos sistemas utilizan los microcontroladores, e incluso en algunos de ellos vamos a utilizar el tema de los microprocesadores para realizar justamente la aplicación de la IoT en diferentes soluciones. Pero el Arduino promueve justamente, ¿no?, el concepto de hardware libre para poder realizar múltiples aplicaciones. En el 2006 se comercializa lo que es uno de los dispositivos con Wi-Fi. ¿Para qué? Para la entrega de datos. En el 2008 ya tenemos el tema de promover el uso del Internet en redes de objetos inteligentes. En el 2010, China enfoca su desarrollo tecnológico en base al IoT. Es por eso que en estos países asiáticos vamos a encontrar la mayor aplicación del concepto del IoT involucrada justamente
a, a necesidades domésticas, pero donde hemos observado que realmente el IoT empezó a funcionar como un respaldo de lo que estaba sucediendo justamente en esos momentos tan cruciales, es justamente con la aparición de la pandemia, ¿no? Que ha empezado a hacer de que todos los servicios sean remotos o tengan un control de telemetría para poder realizar sus diferentes funciones. Por ejemplo, vamos a observar el tema del control de la temperatura de los ciudadanos, ¿no? Que empezaban a trajinar por las ciudades. Ustedes saben que el COVID ha tenido que forzarnos a llevarnos a un mundo virtual en donde hemos tratado de eliminar el contacto humano. ¿Para qué? Para evitar contagiarnos. Entonces, en estos países que han estado muy desarrollados, han tenido un control muy efectivo, ¿no? Utilizando estos dispositivos para poder realizar justamente el desarrollo activo de cada una de sus funciones. Recuerdo una aplicación que estaba en función de, por ejemplo, monitorear el estado de salud, ¿no? Cuántas vacunas había recibido, etcétera, mediante la urbótica, ¿no? En donde se establecían monitoreos de las personas, y empezábamos a observar, ¿no? Mediante las aplicaciones móviles qué había sucedido con esa persona, ¿no? Cuántas vacunas había recibido, cuál era su condición corporal, si es que había pasado ya el COVID o estaba posiblemente cursando con algún tipo de síntoma. Entonces imagínense, el IoT ha empezado a desarrollarse mucho más en el área de salud y en el tema del cuidado de las personas dentro de estos países, en el control de sus ciudadanos en cada una de estas ciudades. Pero todo esto se da gracias a quién? A la designación de las direcciones IP mediante el IP versión 6, que se lanza justamente al mercado y nace la iniciativa del IoT GSI Global Standard. Entonces, estos dispositivos tienen que estar direccionados con lo que nosotros vamos a considerar como el direccionamiento IP versión 6. Entonces, en la segunda parte de la sesión del día de hoy, vamos a hacer un análisis en qué consiste la IP versión 6 para poder realizar el tema del tratamiento de esta versión en lo que son las redes en la actualidad. Entonces, esto sucede justamente en el 2011. En el 2014, el IoT es protagonista del desarrollo de Internet. En el 2016, el IoT se despliega en muchos campos de la actividad cotidiana. Y si esto sucede de esta manera, vamos a tener un despliegue enorme en el tema del campo industrial. Más adelante vamos a observar cómo es que nosotros desplegamos el IoT. Entonces, veamos el alcance del IoT. Desde mediciones que podrían ser para nosotros importantes, por ejemplo, observar nuestros signos vitales, la conexión en automóviles, la conexión en casas, la conexión entre ciudades, la industria, es nuestro tema de estudio, el transporte, la salud, el tema de la empresas relacionadas con el tema de la industria energética. Entonces, el IoT tiene todo este alcance. Entonces, son puntos muy importantes. Posiblemente en nuestro país muchos de estos campos sí los estamos viendo desarrollar de forma cotidiana. Muchos de los otros posiblemente no todavía, pero estamos muy próximos. Ustedes saben que
el tema de la globalización hace que nosotros vayamos a tener esas tendencias de sofisticar nuestra vida cotidiana y empezar a mirar el mundo con otros ojos. Es por eso que cuando llevamos el direccionamiento en IP versión 4, habíamos observado una necesidad de no contar solamente con unas cuantas direcciones IP, sino que este tipo de direccionamiento incluso era muy limitado. Miren, si yo tengo que enlazar todos estos puntos, que por cada uno de ellos vamos a tener un desarrollo en cuanto al número de hosts, que va a ser incluso exponencial, imagínense, no vamos a poder abarcar con la utilización de IP versión 4, nos vamos a quedar muy cortos. Entonces, lo que debemos hacer es recurrir a otro tipo de direccionamiento, IP versión 6. Entonces, el alcance a nivel mundial se da en diferentes áreas, distribuidas en diferentes partes del planeta, en diferentes continentes, en donde vamos a tener diferentes aplicaciones. En el año 2020, hablando casi ya de 5 años atrás, 33 millones de dispositivos son los que estaban ya siendo considerados para poder realizar la conexión en la red. 4.3 dispositivos por cada ser humano. Y esto incluso empieza a crecer mucho más. Solo la tercera parte serán justamente PCs, smartphones o tablets, ¿no?, con los que nosotros vamos a empezar a contar. Entonces, imagínense, 33 mil millones de dispositivos hace que nosotros tengamos posiblemente algún tipo de incidencia dentro de nuestras redes, ¿no? Y consideremos otro tipo de aplicaciones que nos puedan justamente ayudar a realizar, ¿no?, el tema de engranar todos estos elementos dentro de una sola red. Esto hace que 17.600 millones de dispositivos sean considerados en el tema del IoT. Esto nace justamente de que el IoT crece a medida que la interfaz humana disminuye. Y esto en todas las actividades cotidianas. ¿Qué quiere decir? Que mientras más comunicación tenga con dispositivos que estén controlados de forma remota, entonces yo voy a hacer de que el tema del trato humano empiece a disminuir. Y casi esto va a suceder en bastantes actividades cotidianas. En la industria, por ejemplo, solamente vamos a tener la necesidad de constituirnos posiblemente en una parte de la planta, si es que la necesidad es imperiosa y si es que no vamos a poder controlar el evento de forma remota. Entonces, si lo logramos hacer de una forma remota y solucionar el problema desde la comodidad de nuestra casa, entonces no es necesario que tengamos la necesidad de acudir justamente a este tipo de soluciones en donde tengamos que estar de forma presencial. El impacto del IoT justamente es considerado como la tercera ola del Internet, en donde, como les decía, ¿no?, el crecimiento de los dispositivos se ha visto de forma exponencial. Pasan justamente el crecimiento exponencial que nunca antes se había visto, y eso es justamente por el tema del avance tecnológico que hemos visto en este último tiempo. Dispositivos que necesitan sí o sí estar conectados con el Internet.
que pasarán justamente de 20 millones a 50 mil millones, ¿no? 20 mil millones a 50 mil millones entre el 2020 y el 2022. Entonces,